En el fútbol antideportivo también deja huella, explora esos momentos polémicos donde las reglas se rompieron y el respeto quedó de lado. Jude Bellingham sufrió una falta durísima que hizo enfadar a Ancelotti y debió suponer la tarjeta amarilla para Rúben Díaz, pero Letsequier se la perdonó. Una cartulina que iba con premio en caso de mostrarse, ya que le haría perderse el partido de vuelta en el Etihad Stadium. Por eso protestaba tanto Jude, pero el inglés no se quedó quieto y en la primera oportunidad que tuvo le entró con fuerza al portugués en un ojo por ojo, en donde salió beneficiado el jugador del Manchester City, ya que el referee terminó mostrándole la tarjeta amarilla al 5 de la Casa Blanca. Al parecer, Rubén se salió con la suya. Neymar vio amarilla a los 15 minutos del segundo tiempo tras un manotazo a Adrien Thomasson, que él estaba marcando en el partido del PSG ante el Racing de Estrasburgo. Literalmente un minuto y medio después, Ney recibió un pase filtrado de Mbappé entrando al área, la punteó y se dejó caer al sentir la marca del defensor Alexander Hiku, que ni lo tocó. El juez entendió que hubo simulación y no dudó en mostrarle la segunda amarilla y mandarlo a las duchas, lugar a donde se fue cabizbajo mientras sus compañeros protestaban al referee. A estos muchachos les encanta quitar balones, o al menos eso me imagino por su festejo acalorado, pero al que deberían decirle que le baje es a Porteous, ya que casi quiebra a Gundogan al llegarle de esta malintencionada forma a Gundogan. El referee hizo su trabajo y le mostró la cartulina roja que lo llevaba directo a las duchas. Noni Madueke recibió una falta dentro del área sancionada por el árbitro Paul Tierney, entonces el extremo neerlandés tomó la pelota para tirarlo. Allí llegó Nico Jackson a pelear su derecho de chutar, queriendo conseguir su segundo gol en el partido, que para entonces iba 4-0, gracias al tanto del senegalés y otros 3 de Palmer. Justamente el mediapunta inglés también acudió a la pelea, aunque con poco ánimo de conciliación. Finalmente Conor Gallagher, capitán del equipo, intercedió y le otorgó la pelota a Palmer, para fortuna del Chelsea. Palmer no falló en su remate, aunque el ambiente quedó enrarecido. Rodrigo Betancourt, que estaba amonestado, fue reemplazado por Dejan Kulusevski. Al futbolista de la selección uruguaya no le gustó para nada la determinación de su DT y explotó en el banco de suplentes. El ex Boca se mostró enfurecido y se desquitó con su banca, a la que dio una serie de patadas mientras el partido continuaba. A ningún jugador le gusta salir de cambio, y menos cuando es de forma obligada. Por ello, Ederson no pudo ocultar su molestia con Pep Guardiola. No pudo continuar en el encuentro luego de una fuerte entrada por parte de Christian Cuti Romero. Romero fue amonestado y Ederson atendido en el campo, pero se decidió que lo mejor era sustituirlo. Sin embargo, al jugador no le gustó la decisión y al momento de salir del campo no quiso saludar al técnico Guardiola, que justificó su decisión. Una vez más, Pepe es noticia por razones antideportivas. A sus 40 años, el central del Porto dejó a su equipo con 10 en el minuto 51 por una agresión a Mateus Reis. El central braceó hacia atrás y golpeó a su rival en una roja rigurosa que motivó el enfado de Pepe, que se retiró aplaudiendo al colegiado. Joel McGinn protagonizó una desmedida patada contra Destiny Udogie, quien por poco y no puede continuar en el partido. El cuerpo técnico de los visitantes claramente se levantó a reclamarle al árbitro y varios de los compañeros de Udogie fueron rápidamente a increpar a McGinn por la desmedida agresión que acababa de provocar. El árbitro central terminó por expulsar a Joel McGinn, quien ni siquiera le reclamó al juez la decisión tomada. El árbitro Michael Salisbury inicialmente pasó por alto una agresión a Joao Pedro. En la repetición se vio claramente como el capitán del Chelsea, Reece James, pateaba desde el suelo a su rival. El árbitro espera la intervención del VAR después de revisar la jugada en la pantalla. James fue expulsado y dejó a su equipo, que parecía tener una victoria cómoda, expuesto en un complicado final contra el Brighton. Esta fue la tercera expulsión de James en la Premier League esta temporada, un récord negativo. Por su parte, la estrella del Tottenham, Heung-min Son, fue expulsado tras una revisión del VAR por patear a Antonio Rudiger. Aunque el árbitro Anthony Taylor mostró la tarjeta directa, el coreano se mostró incrédulo cuestionando la severidad del castigo, aunque poco había que discutir. El encuentro entre Manchester United y Barcelona se calentó cuando Bruno Fernández le dio un pelotazo en el estómago a Frenkie de Jong, que ya estaba en el suelo tras una falta cobrada. Los jugadores del Barça confrontaron a Fernández, quien finalmente fue amonestado por su agresión. Heung-min Son ve la pelota caer a los pies del rival, pero no hace nada por intentar detener el contragolpe del Everton. Cuando el árbitro señaló el final de la primera parte, Hugo Lloris salió corriendo en busca de su compañero para reprocharle algo. El coreano lo vio y siguió caminando ignorando sus gritos, lo que enfadó más al arquero francés, quien se acercó de manera agresiva. El incidente no pasó a mayores porque Giovanni Lo Celso estaba allí y se interpuso entre ambos. En el vestuario todo continuó. Es lo mismo para ti, es lo mismo para Harry, lo mismo para Lucas. Tienes que correr, queda un minuto, tienes que correr, tienes que hacerlo por el equipo, gritó agresivamente el portero galo, capitán del equipo, mientras era sostenido por sus compañeros. Eder Militao y Nicolo Varela fueron a disputar la pelota, pero el que terminó en el suelo fue el mediocampista italiano, quien se picó por la acción y aplicó un puñetazo en la pierna del defensa brasileño. El árbitro del encuentro llamó a los involucrados para amonestarlos. A Eder Militao no le mostró a María y a Nicolo Varela le mandó a las duchas. Messi impidió que Araujo se quede con la pelota con este topetazo que derribó al jugador del Orlando City. La jugada continuó sin que el referee marcara nada, hasta que dos jugadores rivales cargaron contra el argentino para quitarle el esférico. Todo esto ante la atenta mirada del Tata Martino. El argentino terminó teniendo una acalorada discusión con el uruguayo Pereira, que no se le achicaba. El partido iba normal, igualado 1-1, hasta que Lionel Messi se encontró con el peruano Wilder Cartagena, quien sacó de sus casillas al otro tras cometerle una falta al medio del campo. El astro argentino empujó y quitó el balón al peruano, que solo se hizo a un lado. El argentino no le gustó una jugada previa del peruano y se lo cobró minutos más tarde. Pateó a Wilder Cartagena y recibió su primera amarilla en Inter Miami. El duelo entre Arsenal y Barcelona poco nada tuvo de amistoso. En el primer tiempo se registraron 21 faltas y justamente una de dichas jugadas la protagonizó Ronald Araujo, quien le entró con todo a Kai Havertz, lo que provocó la molestia en los Gunners, que pidieron la roja. Araujo tomó el balón y lo lanzó a la tribuna, lo que finalmente terminó significando tarjeta amarilla. Enzo Fernández tuvo un picante cruce con Diogo Jota. El campeón del mundo le puso el cuerpo al portugués, que ya había soltado la pelota y le cometió una infracción innecesaria. Jota se levantó enojado y fue a reclamarle su accionar al argentino. Ambos tuvieron un cara a cara donde se dijeron de todo y se
ganaron la tarjeta amarilla por parte del árbitro. Ben White luchaba por el balón con Rubén Díaz. Eso provocó que llegaran al banderín del córner, cayendo Díaz al suelo. Díaz pateó a White mientras el jugador del Arsenal se escapaba con el balón. El Arsenal quería que Díaz fuera expulsado por golpear a White y claro que se produjo un tumulto entre ambos grupos de jugadores. El árbitro Michael Oliver amonestó a Díaz antes de que la revisión del VAR de David Codd le trajera un castigo mayor. Cuando Blaise Matuidi estaba tendido en el campo por un golpe y el arquero del Bastia terminaba de atender al francés, el elenco parisino apuró el juego. Le cedieron el balón a Marco Verratti, que no perdonó y disparó. Obviamente Verratti se olvidó del fair play y por eso se desató la polémica en la victoria 5-0 del PSG. La intensidad del Barcelona contra Real Madrid se vio en cada jugada disputada y en esa tremenda patada de Frenkie de Jong a Eder Militao, algo totalmente inimaginable por los estilos de cada futbolista. Esta patada desató una tangana tremenda entre los futbolistas y de Jong terminó siendo amonestado por la patada que le dio a Eder Militao. En el calor de un partido cualquiera puede perder los papeles y si no, que se lo pregunten al entrenador del Newcastle, Alan Pardew. Tras dar un cabezazo a David Mailer, centrocampista del Hull, tuvo que lidiar con las consecuencias. El referee amonestó a Mailer, pero el técnico le mostró la roja. Increíble reacción ya que su equipo iba ganando por 1-3. Señor, tiene que calmarse para la próxima. Aquí vemos a otro. Tiene que calmarse. Otro DT. No. Otro jugador que le pegó tremendo pelotazo a la tribuna donde aparentemente estaban los hinchas rivales. Los jugadores salieron a reprochar esta actitud negativa y casi lo linchan. Un té de tilo para el 10 de los rojos, por favor. Kessler provocó una trifulca por patear el balón y lanzar otro a la tribuna. El defensa del Revolution no permitió que Bedoya reanudara el partido en una clara actitud antideportiva que desató un conato de bronca. Todo eso para matar tiempo y que el juego termine. Paulo Guerrero recibió 8 fechas de suspensión tras la expulsión en el partido ante Stuttgart, luego de la patada que le dio el arquero Sven Ulreich, y es que el delantero peruano se bajó al arquero rival con una dura entrada. El reconocido streamer estadounidense I Shop the Speed, o simplemente Speed, protagonizó un vergonzoso momento en el partido de la Esperanza, un partido benéfico en el Hamad bin Ali Stadium de Qatar. El estadounidense corrió desde la mitad de la cancha contra el brasileño y con los taches arriba impactó al mediocampista, luego le protestó al árbitro por una tarjeta amarilla. Al City lo atacaban por la derecha, pero Ederson se quedó con el balón. Roberts, que no llegó a tiempo, empujó a Stones y esto no le gustó nada al portero Sky Blue, que le dio un topetazo a la espalda del rival mientras discutía con Rico Lewis. Como te imaginarás, eso desencadenó una discusión entre ambos equipos en donde el portero brasileño sacó del cuello a Roberts en medio de la trifulca. El árbitro tuvo que interceder para separar ambos equipos y terminó por amonestar a Roberts mientras este le reprochaba el agarrón de cuello por parte del cancerbero. Ney encaró como extremo izquierdo y tras tirar una fantasía perdió la posesión del balón frente a la marca del portugués Thiago Thalo. Preso de la impotencia, el paulista lo empujó para sacar el esférico y ponerlo en juego, pero fue ahí donde se desató el escándalo. El árbitro Benoit Bastien tuvo que actuar con mano dura para que la situación no se descontrolara. Le enseñó la amarilla y los implicados, y como ambos ya habían sido amonestados previamente, vieron la roja. Sin embargo, las discusiones entre el brasileño y el portugués continuaron mientras abandonaban el campo. Las cámaras se encendieron en el túnel del vestuario y fue ahí donde se produjo el primer conato físico. McAllister le hizo una falta que el árbitro André Mariner no cobró al brasileño Anthony, que generó la bronca del delantero paulista, quien segundos más tarde propinó una dura entrada con bronca al argentino, pegándole de costado y sin disputa alguna de la pelota. Allí Anthony se lanzó ante el capitán de las Gaviotas, Louis Dunk, y todo terminó en una amarilla porrado por parte del colegiado tras la patada del brasileño. Gordon persiguió una pelota a toda velocidad y fue perseguido por Hume, quien tiró agresivamente de su camisa e incluso pareció rasgarla. Gordon reaccionó enojado y se produjo una confrontación entre los jugadores del Sunderland y el Newcastle en pleno derby Tyne-Wear de la tercera ronda de la Copa FA. Cuando Nate Tanaka atacaba por la banda, Paredes se tiró a los pies para cortar el juego. El árbitro pitó la falta, el argentino se paró y lanzó un pelotazo contra el banco de suplentes de Holanda. Virgil van Dijk agredió con un pechazo a Paredes, que terminó en el piso y fue atropellado por los suplentes de Holanda que habían invadido la cancha. Brahim Díaz, en una conducción, se paró en seco, inmediatamente se echó la mano al gemelo derecho en un gesto claro de una dolencia muscular. Los jugadores del Leipzig se olvidaron del fair play y continuaron la acción, que terminó en un remate que no sirvió de nada más que para que los jugadores del Real Madrid salgan furiosos a reclamar por la actitud antideportiva del conjunto alemán. Brahim Díaz fue atendido sobre el campo rápidamente por los servicios médicos del club. Sobre la recta final del partido, Massimiliano Allegri decidió el ingreso de Moise Kean y terminó sin palabras luego de su expulsión en solo 40 segundos por agredir a un rival en su primera acción dividida. Este es el verdadero ¿para qué te traje? Ollie Watkins, antiguo jugador del Brentford, celebró su gol para el Aston Villa enfrentando al público local. El destacado delantero de Aston Villa aseguró la victoria de su equipo a 5 minutos del final y expresó su alegría directamente frente a la afición de su ex club, donde anotó 49 goles en 143 partidos. La victoria del Aston Villa estuvo en peligro en el minuto 90 cuando Leon Bailey dio un pase hacia atrás desde el centro del campo y Emiliano Martínez logró desviar el balón después de resbalarse, pero luego fue golpeado por Neol Maupay. Hubo más controversias cuando en el tiempo extra Martínez y Maupay se enfrentaron nuevamente. El arquero argentino fue a buscar la pelota al lateral y puso el brazo en la espalda del delantero francés, quien exageró y se dejó caer. Esto enfureció al portero de 31 años, quien se dirigió a Maupay y le dijo: no te hagas el tonto, agarrándolo de su camiseta y empujándolo. La supervivencia en la Champions League hizo que los más bajos instintos de los jugadores de Porto y Atlético de Madrid afloraran en la segunda parte del duelo disputado en Do Dragao. Yannick Carrasco fue expulsado por coger del cuello a Otavio y tirarle al suelo, acción que el trencilla Clement Turpin vio y no dudó en expulsar al jugador. La cosa no se quedaría ahí, pues 4 minutos después, en una jugada pegada a la calque que limitaba la zona de banquillos, caía Cuna después de un encontronazo con Wendell que el árbitro entendió como agresión y decidió expulsar al jugador del Porto. Se armó una tangana sobre el verde y esto dio pie a otras 2 expulsiones, una por cada equipo en miembros de los staff. El marfileño Wilfried Zaha le jugó un 1
contra 1 al inglés Jafet Tanganga. El Selhurst Park se transformó en un pequeño e insólito ring cuando las cosas pasaron de un simple foul a una agarrada de las buenas. El árbitro Jonathan Moss fue salomónico y le sacó una tarjeta amarilla a cada uno. Cuando el partido estaba 1-0 para el United, Bernardo Silva fue a buscar la pelota cuando el juez ya había cobrado, pero Garnacho decidió patear la pelota igualmente. Enojado, el portugués le pegó con el hombro y se ganó la amonestación. El City movió del medio y se produjo una embestida del alemán Havertz sobre el español Rodri, que quedó tendido en el piso. Esta escena insólita pasó al segundo de partido. Rodri recibió un golpe de Kai Havertz en una clavícula, por eso estaba tan adolorido. Guardiola no podía creer su mala suerte. Los Citizen protestaban por la acción mientras Havertz se retiraba lentamente del tumulto. El partido continuó su marcha y obviamente los ánimos no se calmaron nada. Después del gol de John Stones, que siguió el 2-2 contra el Arsenal, Haaland tomó el balón del arco y en plena carrera hacia el centro del campo lo rebotó en la cabeza de Gabriel Magalhaes. Después de sacar del medio, el noruego fue el choque de quien se pusiera en su camino y eso hizo que Pep tratara de calmar los ánimos y que el referee lo llamara la atención a los involucrados. Arteta no soportaba esta actitud y Haaland parecía estar más motivado que nunca. Ronald Araujo derribó justo fuera del área a un Bradley Barcola que se dirigía a la portería rival sin un rival frente suyo, por lo que el árbitro sancionó la infracción con un tiro libre directo y expulsión para Araujo, desatando una oleada de insultos por parte del DT Blaugrana. El exfutbolista campeón del mundo en Sudáfrica 2010 explotó tras una nueva falta pitada por el referee y descargó toda su furia contra los carteles de publicidad con insultos constantes hacia el árbitro Stan Kovac. Eso llevó inmediatamente a la expulsión de Xavi. Oli Watkins y William Saliba peleaban por una pelota contra el banderín del córner. El francés de los Gunners quiso salir jugando después de tomarse de las camisetas con el atacante de los villanos, pero cayó al suelo. Con Saliba derribado apareció John McGinn, que le reventó un pelotazo al defensor visitante que estaba tendido en el césped. El jugador del Arsenal se incorporó rápidamente y increpó al escocés, y allí se armó un tumulto que no pasó mayores por la rápida intervención del árbitro y los jugadores suplentes que se encontraban precalentando. Licha Martínez no podía continuar y se lanzó en el césped para ser atendido. Ten Hag tuvo que sacarlo a falta de unos 20 minutos. Mientras se prestaba a acercarse a la línea de cal para efectuar la modificación, comenzaron los problemas. Doku se acercó al árbitro Andy Madley para reclamar por todo el tiempo que estaba perdiendo Martínez. Lich encaró al delantero del City y tuvo su primer cruce. Tras este careo, quien entró en la escena fue Kyle Walker, quien tuvo un momento mucho más tenso con el argentino. Se empujaron, hubo manotazos y intercambiaron palabras y se generó un pequeño tumulto en el que se aproximaron varios jugadores de ambos lados. La discusión no terminó allí, ya que Lisandro seguía diciéndole de todo al lateral inglés cuando se estaba retirando para hacer el cambio. Cancelo puso un gran centro desde la frontal del área con veneno y Cristiano remató con todo, pero el palo le negó el gol al delantero de Portugal. Diogo Jota se hizo con el rechazo y logró marcar, pero el VAR avisó al colegiado Marco Guida y el tanto fue anulado por la tecnología del fuera de juego semiautomático. No obstante, la selección portuguesa ganó en su debut frente a la República Checa con un gol tardío de Francisco Conceição. Después del gol del futbolista del Oporto, Ronaldo se acercó primero al portero Stanek, que se lamentaba en el suelo, festejó en su cara con el puño cerrado y luego repitió la escena hacia Stevic. Durante el derbi del norte de Londres, los jugadores del Arsenal y Tottenham se enfrentaron cuando Vicario encaró a Timber, quien respondió agarrándole la camiseta y mirándolo desafiante. Afortunadamente, la situación no se salió del control y el VAR determinó que no era necesario más intervención. Solo Vicario fue amonestado. Todo esto comenzó por la dura entrada de Timber a un jugador del Tottenham. El portero italiano quedó bastante caliente con lo sucedido y no se calmaba ni con la amonestación. Lionel Messi estaba concediendo una entrevista al finalizar el partido cuando comenzó a insultar a Wood Woodward, al que le dedicó la famosa frase "anda pa' allá, bobo". En la zona de vestuarios, el delantero neerlandés Wood Woodward intentó darle la mano a Messi, pero no recibió respuesta alguna y decía que eso era algo totalmente irrespetuoso. Declan Rice al final del partido tuvo un altercado con el seleccionador eslovaco Francesco Calzona cuando el técnico eslovaco lo empujó. Iba tan cabreado el centrocampista de 25 años que, según un medio deportivo, le llamó entre otras cosas "calvo de mierda". Anthony logró evitar una tarjeta roja potencial cuando su frustración alcanzó su punto máximo tras cometer una falta intencional al patear al extremo belga. Sin embargo, fue objeto de una burla intensa por parte de Jeremy Doku, quien lo reprendió con el dedo como si fuera un niño maleducado. Aunque no creo que haya sido un niño pequeño, sí parece mal creado. Se salvó el solo recibir la amarilla. Los seguidores de los Gunners aplaudieron irónicamente la decisión de Unai Emery de sustituir al internacional suizo en el minuto 61 antes de empezar a abuchar a Xhaka. Granit Xhaka gritó que se jodan a los aficionados del Arsenal, que lo abucharon fuera del campo cuando le llamaron por su número contra el Crystal Palace. Cuando aún no se habían disputado ni 10 minutos del encuentro, Nacho dejó un recado a Kolo Muani, que indignó a Francia. Tras una acción con el balón dividido, el defensa español empujó la cabeza del delantero francés hacia el suelo con bastante fuerza. El colegiado eslavo Vinic no vio la infracción. La jugada de la anotación nació en una acción en la que un futbolista del Aston Villa quedó tirado en la cancha, a pesar de que el conjunto visitante pidió que sacaran el esférico para que atendieran a su compañero. Los locales continuaron y terminaron por abrir el marcador. La anotación de Leeds United llegó al 72 por medio de Mateusz Klich. El gol desencadenó que los jugadores se encararan y Bielsa, visiblemente molesto, ordenó a sus jugadores que se dejaran hacer el tanto del empate. Los visitantes tomaron el esférico en la media cancha y lo condujeron sin complicaciones para marcar el 1-1. El marcador ya no se movió, por lo que Leeds perdió la oportunidad de llegar con posibilidades de ascenso directo a la última jornada. Tornariña tuvo un encontrón con el director técnico local David Warner, con el que chocó para luego acabar tirando una caja de botellas al suelo, hecho que le trajo la segunda amarilla y por ende la tarjeta roja en el minuto 102. Ahí fue cuando el árbitro se dio cuenta de lo sucedido y con la ayuda del videoarbitraje decidió expulsar también al entrenador. El gol de Christian Pulisic inmediatamente calentó los ánimos en el derbi de Milan. Bastoni se coloca en el punto de ejecución, pero Pulisic se acerca para impedirle servir rápidamente a un compañero. En ese momento Bastoni lo empuja haciéndolo caer. Allí llegaron varios jugadores de ambos equipos en un tumulto generalizado. Los ánimos fueron rápidamente calmados por el árbitro Mariani y los dos adversarios se dan la mano. El caliente duelo en Hamburgo dejó el triunfo turco y la eliminación de Chequia, pero tras el pitazo del juez Istvan Kovac es que se desató el enojo de varios de los jugadores checos con Arda Güler y Can Ayhan, principalmente. Thomas Chori vio el roja, al igual que Sowe, que también le tiró
echó la bronca a los jugadores turcos, que acabaron socarronamente el juego en Hamburgo. A los 2 minutos de haber comenzado el duelo, Levi Colwill del conjunto del Chelsea le recriminó a James McKinney una entrada más dura de lo necesario mientras lo presionaba. Todo terminó con ambos tomándolo del cuello en sus camisetas y siendo separados por sus compañeros, aunque el hecho no pasó a mayores por la rápida intervención de los árbitros y jugadores de ambos equipos, que le recordaron que el partido era un solo amistoso. El partido entre Blackpool y Sunderland se calentó cuando Thompson le dio un pelotazo a su rival como respuesta al topetazo que lo hizo chocar contra las vallas publicitarias. Eso desató un par de empujones en donde el árbitro intervino para mostrarle la segunda amarilla y por consiguiente la tarjeta roja a Thompson, que tuvo que abandonar la cancha. Un balón enviado a puerta por Jamal Musiala pegó en la mano izquierda de Cucurella, que estaba hacia abajo. La selección alemana reclamó penalti, pero el árbitro Anthony Taylor no señaló penalti, tampoco el VAR le indicó sobre una posible pena máxima. Cucurella sonreía por salir ileso de eso, pero lo que el español no sabía era que se iba a encontrar con el antebrazo de Florian Wirtz en represalia por lo sucedido. El alemán fue amonestado por dicha acción. Cucurella no solo se quedaría con ese altercado, porque en un salto contra Kimmich se llevaría la peor parte del choque, que lo dejaría tendido en el césped, pero no fue falta, así que el 6 alemán pudo salir con la suya en ese enfrentamiento. El Manchester City arrasó en su enfrentamiento contra el Nottingham Forest. Sin embargo, la expulsión de Rodrigo a los 27 segundos de la segunda mitad alteró la dinámica del partido. El centrocampista español fue sancionado por una reacción inapropiada ante Gibbs White agarrándolo del cuello. El árbitro no dudó en mostrarle la tarjeta roja directa y el VAR confirmó la decisión. Cuando solo faltaban 5 minutos para el final del duelo, Mata convirtió un gol espectacular de tiro libre para igualar las cosas ante Juventus. El volante la clavó por arriba de la barrera y dejó sin reacción al portero de la Bella Señora. Luego en ese tanto llegaría una carambola dentro del área que terminaría con un gol en contra de Alexandro. Al finalizar el encuentro, José Mourinho se dirigió a la afición juventina con la mano en la oreja, un gesto que provocó el enfado de varios jugadores de la Juventus, que fueron a recriminarle a Mourinho su acción. Hay que recordar que el entrenador portugués hizo campeón en Europa al máximo rival de la Juventus, el Inter de Milán. Havertz, el delantero del Arsenal, fue buscando el balón y al final terminó aventando al portugués Sergio Conceição. Conceição reaccionó enojado tratando de confrontar a Havertz y haciendo un gesto hacia él antes de que varios jugadores del Porto se unieran contra Havertz. El árbitro pronto calmó la situación. Durante la final de la Eurocopa League, partido que ganó el Sevilla, el jugador Ever Banega se enfrascó en una pelea con el entrenador del Inter de Milán, Antonio Conte. El pleito ocurrió al minuto 15 del primer tiempo mientras la banca neoazurri reclamaba un penalti a favor que no fue marcado. Banega se puso la mano sobre el pelo mientras se dirigía a Conte para burlarse del entrenador italiano. Los hinchas del Udinese comenzaron a provocar al portero Mike Magnan antes del inicio del partido. Una vez ya iniciado, el guardametas francés dijo basta y abandonó su portería luego de ser atacado con comentarios raciales por parte de los hinchas locales en el encuentro en el que Rossoneri se impuso por 3-2 como visitante. El guardameta francés de 28 años advirtió al árbitro Fabio Maresca pocos minutos antes de lo que sucedía, pero al no encontrar respuesta en el colegiado y con los cánticos aún presentes, tomó la decisión de abandonar el terreno de juego, acción donde se vio acompañado por sus compañeros en el Rossonero. Salah estaba fastidioso por no haber ingresado desde el arranque del partido. Cuando iba a ingresar al campo se mostraba distraído por ignorar el saludo de su entrenador y comenzó el intercambio de palabras. Mientras ellos discutían, llegó el 2-2 intermedio de Michael Antonio de cabeza 13 minutos para el final. Salah sonreía y al parecer Jürgen Klopp se molestó por eso y le llamó la atención. El egipcio entraría por Luis Díaz, pero en la conversación previa a la sustitución se vio el alegato, la pelea y las malas reacciones del técnico alemán y el delantero egipcio. Vincent Till se volvió loco por tener que salir de cambio en el juego ante Luxemburgo y Holanda, que ganó la naranja 5-0. Su iracunda reacción le auguró poco futuro en su selección. Agarró patadas los bolsos de los auxiliares por ser reemplazado. Muchacho, por favor, cálmate, que eso no te beneficia en nada. El que no se calma para nada es el croata Bardiol, tras esta embestida del brasileño Richarlison, pero parece que más le molestó el hecho de que no se quitara rápidamente de encima suyo. Eso hacía reír irónicamente a Guardiola en el banco. El central del Manchester City tuvo que aguantar las consecuencias con el árbitro del encuentro. El partido entre el Madrid y el Leipzig estuvo nuevamente marcado por un Vinicius que tras salir por un problema se metió en otro. En una de sus habituales trifulcas perdió la cabeza y le dio un manotazo al defensor rival Orban, quien pudo recibir una tarjeta roja en lugar de la amarilla que mostró el árbitro. RB Leipzig no bajó los brazos tras el gol del Real Madrid y no permitirle celebrar con plenitud para poner el 1-1 con un certero cabezazo de su capitán Will Orban a los 68 minutos tras un centro por izquierda de David Roma. Orban sabía a quién dedicar el tanto. En los octavos de final de Rusia 2018, Nicolás Otamendi reaccionó y pateó el balón que impactó en la cabeza de Paul Pogba. Tras el golpe, Pogba quedó tendido en el piso y Giroud fue a reclamarle al futbolista. Nicolás Otamendi fue amonestado mientras intentaba explicar al árbitro lo sucedido. Incluso le hacía frente a los franceses que querían increparlo y no se le veía para nada arrepentido. Un patadón más propio del karate fue el que Mavropanos, el central de Grecia, le propinó a Griezmann con el choque que Francia disputó ante el combinado heleno clasificatorio para la Eurocopa de Alemania. El delantero del Atlético de Madrid acabó el partido con la cabeza vendada. Eso sí, para el referee eso solo fue para una amarilla, justificando que el jugador griego no lo ve y por eso no puede sacarle la roja directa. El arquero argentino Dibu Martínez protagonizó un curioso momento en el último partido de su equipo Aston Villa frente al Arsenal. Tomó del cuello al delantero brasileño Gabriel Jesús en su propia área, lo cual es una clara falta del fútbol. No obstante, fue el guardameta de la selección de Argentina quien terminó fingiendo una falta en contra y hasta se tiró al piso. Un choque en el aire de cabeza con hombro con el austriaco Kevin Danso dejó a Mbappé tendido en el campo con la nariz ensangrentada e inflamada cerca del final del partido del grupo D de la Düsseldorf Arena. El delantero quiso seguir jugando pero volvió a desplomarse y se llevó la mano al rostro provocando la rechifla de los hinchas de Austria que creyeron que buscaban hacer perder al tiempo. Mbappé tuvo que continuar esa Eurocopa con una máscara que él mismo confesó odiar y que aún así no lo salvaba de los golpes en ese sector. Estos y más momentos puedes ver si te suscribes a este canal. Hazlo ahora y quédate viendo los errores vergonzosos del fútbol.